A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era un niño que hablaba de dos maneras. De una forma con su abuela y de otra forma distinta con las demás personas. Después supo que la forma como hablaba con su abuela se llamaba inglés y con los demás era español. Ese niño se llamaba Jorge Luis Borges y su precocidad literaria marcó su rumbo como uno de los grandes escritores del siglo XX. Nominado para el Premio Nobel de Literatura y perfilado como seguro ganador, pocos días antes del anuncio oficial, Borges realizó declaraciones elogiosas sobre un dictador chileno acusado de genocidio y actos de corrupción. El escándalo internacional obligó a la Academia Sueca a cambiar el nombre del ganador, y Borges entró a formar parte de los grandes nombres que nunca recibieron el codiciado galardón. La vida de Borges fue una eterna paradoja. Nacido en Argentina y considerado el mejor escritor latinoamericano de su tiempo, también era considerado gran escritor en inglés, idioma, entre otros, que conocía en forma perfecta. Otra paradoja. Borges afirmó que había nacido en un continente equivocado, cuando este continente lo adoraba y lo sigue adorando en términos literarios. Y una paradoja más. Borges, el lector infatigable, el amante devorador de libros, quedó ciego a temprana edad. Decía que Dios, en extraña broma, le había concedido el amor por los libros y a la vez lo había envuelto en las tinieblas de la noche para que no pudiera contemplarlos. Borges murió un día como hoy, 14 de junio de 1986, en Ginebra, Suiza, y más allá de sus humanas paradojas y contradicciones, su nombre quedará escrito por siempre como autor de grandes páginas de la literatura universal. Aquí en Sucesos, las principales noticias del día. Titulares. Gobierno alista reuniones con Perú y Colombia para tratar problemas fronterizos. Se oficializa la nueva marca país de Ecuador. Decreto ejecutivo reduce el ICE al 30% para la importación de armas de fuego. En política internacional, G7 nostálgico. Editoriales serán de Rafael Ollarte. Indulto a Correa, Miguel Rivadeneira. Las ambiciones políticas, César Ulloa, seguridad y desarrollo. Noticias del día. Gobierno alista reuniones con Perú y Colombia para tratar problemas fronterizos. El presidente Daniel Noboa mantendrá un encuentro presidencial y gabinete binacional con sus homólogos de Perú y Colombia en fechas separadas para abordar 4 temas que afectan a las zonas de frontera. El presidente Daniel Noboa tiene previsto reunirse el 4 de julio en Lima en su primera reunión con la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El encuentro entre Ecuador y Perú se centrará en estrategias de cooperación en materias de seguridad, comercio, conectividad y combate a la minería ilegal. Estos son los temas que afectan las zonas fronterizas de ambos países, según detalló la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld. La canciller ecuatoriana agradeció además la disposición de Perú a ofrecer servicios consulares ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en México después de la ruptura de relaciones diplomáticas de Ecuador con ese país. El gobierno busca fecha para reprogramar la misma cita con Colombia después de que este país lo suspendiese en solidaridad con México por el asalto a su embajada. Uno de los temas en común de Ecuador, tanto con Colombia como con Perú, es la conectividad eléctrica. La interconexión con el vecino del norte fue clave para sobrellevar la crisis energética de la segunda mitad de abril, donde se registraron apagones. La interconexión eléctrica de alta tensión entre Ecuador y Perú será una realidad en los próximos años. Esto se dará después de que ambos países hayan avanzado en los últimos meses en los trámites para iniciar la construcción de una línea de 500.000 voltios que conecte sus dos sistemas nacionales. Se oficializa la nueva marca país de Ecuador.
A través del decreto ejecutivo 299, el presidente Daniel Noboa declaró la nueva marca país que, según la versión oficial, servirá para dar posicionamiento al Ecuador a escala nacional e internacional y permitirá fomentar la identidad cultural, socioeconómica, deportiva y la biodiversidad, así como promover las inversiones, atraer a más turistas y fortalecer las exportaciones ecuatorianas. La marca país maneja el concepto de expandiendo nuestra luz, basado en la ubicación privilegiada del país, que cuenta con 12 horas de luz todos los días del año, lo mismo que incide en su producción agrícola y el temperamento cálido de sus pobladores. La frase que acompaña y complementa la identidad de la marca país es brilla auténticamente, que de acuerdo con el Ministerio de Turismo conecta con la idea de la luz y el resultado de esta en la manera de ser de los ecuatorianos. El desarrollo de la marca país se realizó en 9 meses y el Ministerio asegura que es el resultado de un proceso participativo y transparente que contó con una votación pública en la que la ciudadanía eligió la propuesta entre 3 opciones. La Comisión Estratégica de Marcas deberá emitir el reglamento de uso de la marca país en el término de 30 días, mientras que en el término de 90 días se deberá contar con el reglamento para el otorgamiento de licencias de uso exclusivo de la marca país, dirigido a instituciones públicas y privadas. Decreto ejecutivo reduce el ICE al 30% para la importación de armas de fuego. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 302 con el que dispone reducir la tarifa del impuesto a los consumos especiales ICE con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana y promover la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego, armas deportivas y municiones. En el documento firmado por el presidente Daniel Noboa el pasado 12 de junio, se especifica que la reducción será aplicada en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. También detalla que el cambio en la tarifa dispuesto se aplicará a partir del 1 de julio del 2024, conforme a los establecidos en el inciso 11 del Código de Trabajo. El gobierno también pidió notificar al Servicio Nacional de Rentas Internas, SDI, y al Ministerio de Economía y Finanzas para acatar el decreto ejecutivo con efectividad. Para la reducción del impuesto, Noboa hizo un recuento de los hechos violentos por los que ha atravesado el país desde el 8 de enero del 2024, cuando se desató una crisis que llegó incluso a las cárceles de Ecuador. Además, el decreto ejecutivo de abril, que reconocía la existencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos de delincuencia organizada, argumentó la decisión en la persistencia de altos índices de criminalidad relacionados, entre otros, al tráfico ilícito de armas de fuego y municiones para el uso de organizaciones criminales. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Larry Vite, alcalde de Santa Rosa, presidente de la Asociación de Municipalidades de El Oro. Escuchemos qué es lo que dijo. Definitivamente la situación se complica para los municipios porque nosotros de una u otra manera entendemos la situación fiscal del gobierno, pero ¿quién entiende a nosotros? La ciudadanía quiere obra, quiere desarrollo, quiere que se cumplan los planes de trabajo. Aquí en El Oro ya hay compañeros que están presentando las revocatorias de mandato a la ciudadanía, y eso porque no hay el recurso necesario para cumplir lo que se planificó en su momento para iniciar la administración. Entonces, este veto que ha dado el gobierno de una u otra manera nos sigue complicando a nosotros la situación. Dios mediante puedan buscar la estrategia financiera indicada para poder asumir la responsabilidad de mantenernos al día en el tema de los recursos y con eso nosotros poder cumplir ante las necesidades de nuestra ciudadanía, ¿no? ¿Qué pasa sobre todo con los municipios más pequeños? Que es un poco la disposición que dice el gobierno ha dado para que se pongan al día con los municipios que no pueden, no tienen otra fuente de ingresos. Sí, pero no podemos desapegarnos de la realidad del territorio. O sea, yo aquí en El Oro, por ejemplo, existen municipios pequeños como Chilla, que dependen casi del 90% asignaciones del gobierno, 10% de lo que puedan hacer ingresos propios. Pero las necesidades no se comparan también a municipios medianos, podría ser, como municipios de Huaquilla, como el municipio de Naranjal, municipios que pueden ser medianos, que tienen mayor presupuesto, pero tienen necesidades tremendamente ilimitadas. Entonces tendríamos que buscar el mecanismo necesario para que se pueda cancelar el tema de las asignaciones pendientes y con esto nosotros poder trabajar. Y si usted, Milton, hace un análisis
parte del plan Fénix que se quiere fortalecer en la segunda fase dentro del gobierno central, tenemos que ver los municipios, porque somos los municipios que estamos desatendiendo algún sector para poder generar recursos para la policía, para recuperar automóviles, para sala de monitoreo, para instalación de puntos de biovigilancia, para todo lo necesario que tenga la logística, la Fuerza de Orden Pública para atender esa necesidad que es la más prioritaria en estos momentos, ¿no? Ustedes tenían la expectativa de la ley que aprobó la Asamblea Nacional, la expectativa de que el presidente no la vete totalmente, la vetó totalmente, y eso de alguna manera marca una fricción en la relación con los GATS, sin duda. La expectativa y la esperanza teníamos nosotros de que se pueda cumplir con la ley, se pueda cumplir con ya lo que se pudo realizar en la Asamblea. Yo estuve en Quito también en la Asamblea en ese momento con el presidente Patricio Maldonado, y Dios mediante ya nosotros estamos replanificando nuevamente hacer el cronograma de intervención de obras, porque no podemos estar contrata y contrata porque no hay recursos para poder cancelar las planillas y después las obras quedan botadas, y ese es otro problema. No hay ni para el anticipo ni para las planillas. Entonces tendríamos que trabajar nosotros en ese sentido, y más allá de que se pueda afectar la relación entre gobiernos, yo creo que deberíamos sentarnos en este momento para buscar un camino adecuado para que se pueda hacer la cancelación de los pendientes, ¿no? Mire, yo estoy tratando de poder cobrar con bonos, inclusive como municipio de Santa Rosa. No soy un municipio grande, soy un municipio pequeño, pero ante la necesidad que tengo para cubrir los requerimientos de la ciudadanía, tengo que buscar la manera y también flexibilizar mi administración para poder acoplarme a esta nueva situación económica de bonos, de papeles. La AME ha dicho que espera al menos tener una mesa de diálogo para solventar esta falta de financiamiento de administraciones locales. ¿Qué tanta apertura le ve al gobierno central para lograr esto que piden los municipios? Bueno, el término sería otra mesa de diálogo más para poder buscar soluciones. Mire, no podemos atar todos los caminos que se puedan presentar. Entendemos la situación del gobierno. Yo no me desapego también porque soy alcalde y vivo lo que vive el presidente. A nosotros nos piden mucha obra, pero por más voluntad y por más cariño que tengamos a nuestra gente, nos acoplamos al presupuesto. No hace lo mismo, pero tendríamos que buscar nosotros el mecanismo necesario para que se pueda tener en cuenta las asignaciones pendientes y no romper la relación. Si usted hace un análisis, el gobierno le queda en un tema administrativo, creo, 5 meses. Entonces, en vez de desgastarnos en esos 5 meses, aprovechemos los 5 meses para poder generar los recursos necesarios, la atención necesaria, y con esto satisfacer las necesidades de nuestra gente, porque al final el único que se queda contento con lo que se puede lograr entre alcaldes y presidente es la ciudadanía, porque vamos a mejorarle la calidad de vida. Ana Galarza, asambleísta del Movimiento Construye, habla acerca de la denuncia por supuesto fraude, procesar al Movimiento Construye. Veamos la nota. Desde la Cancillería de la República le otorgan un importante cargo al hermano de Diana Tamain en el Servicio Diplomático Exterior, específicamente en Estados Unidos. Días después, Diana Tamain presenta una denuncia en contra de Construye, paralelamente mientras el presidente en Radio Sucre dice que Construye debería desaparecer. ¿Ya? La siguiente escena es que esa denuncia va al Tribunal Contencioso Electoral, se sortea la causa, va al despacho del juez Ángel Torres, y en esa semana le nombran al yerno director de ADN Loja, y también va a ser el primer candidato de ADN. Y el juez falla en contra de Construye de manera ilegal, por un informe económico que se tenía que presentar y que se presentó dentro de lo que establece la ley. Además, reportando en cero, porque Construye no hace política con dinero público, a diferencia de otros partidos y movimientos políticos, y falla ilegalmente, ¿no es cierto? Como es ilegal, se apela y va al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Se sortea la causa donde el juez ponente, y la semana que se sortea la causa donde el juez ponente, esa misma semana, vía decreto presidencial, con firma del presidente de la República, le nombra a la esposa del juez directora de la ex AGD. Entonces, yo solamente le relato estas coincidencias en Pascuales. Coincidencias en Pascuales, Vainovita. Avenida afilada, ¿no? Ya, así soy yo, Dios mío, ¿por qué seremos así los zambateños? Así me enseñó don Juan Montalvo. Pero el viceministro también es zambateño, así que cuidado. Uy, ahí se da. En todo hay la villa del señor, ¿no? Nada puede ser perfecto. Ahí se dan en Ficoa. Bueno, cierto que es mi vecino de barrio. Encima, ¿no? Lo Dios conoces. Mío.
Sí, desde chiquito. Y nunca fueron amigos. Bueno, sabe que éramos los únicos adolescentes que opinábamos de política en el colegio. Sí. Bueno, y esto ya parece, vamos con todo. ¿No? El viernes, mañana, hay dos cosas que causan curiosidad, por decirlo menos. Vía virtual, digamos, ya el viernes ustedes ya se van a descansar a sus provincias, no pueden quedarse en un tema tan importante. Dos, la jueza Camacho está pidiendo que sea reservada la sesión. Bueno, sí, yo no sé por qué se pide que sea reservada la sesión. La jueza Camacho, que es una jueza que yo le respeto mucho, me parece muy objetiva, muy correcta, un elemento valioso de la Corte Nacional de Justicia, así lo ha pedido y así tendremos que cumplir por petición de la jueza. No sé por qué se llama el Pleno a tratar sobre levantar la inmunidad de la vicepresidenta Abad vía virtual, pero no es la primera vez que nosotros sesionamos vía virtual, ya lo hicimos este lunes para tratar los temas de las preguntas de la consulta popular. Hay que resaltar algo de los plenos virtuales, es que no se dan altercados, no se dan situaciones que pueden generar conflictos, sino me parece que son un poco más ordenados, y yo sí espero que la Asamblea Nacional actúe acorde a lo que merece la justicia del país, ¿no? Luchar en contra de la impunidad, y si es que ha habido un delito, pues la persona que haya cometido un delito tendrá que responder a la justicia. Eso es lo que yo considero y eso es lo que va a hacer la bancada de Construye. Vuelvo a la bancada de Construye, que se quedó sin dos asambleístas, Alexandra Castillo y Francisco Ceballos, que se pasaron de bancada. ¿Qué pasó? Bueno, se ha desgranado fuertemente la bancada de Construye. En el caso de Alexandra, yo vi en sus redes sociales que ella sacó un comunicado diciendo que ella no se ha pasado a ninguna bancada. Es que ya ninguno se ha pasado. Aquí vino la asambleísta ayer a desayunarse, que ahora es social cristiana, fíjese. Y otro asambleísta ya no nos quiere dar entrevista porque dice que le vamos a preguntar de eso. Es que no se ha pasado a la bancada social cristiana. Sigue con ustedes. Bueno, ellas ahora son independientes, ya, pero no se han pasado a la bancada social cristiana. O sea, no suman, porque el presidente social cristiano el sábado salió en un discurso fogoso a darles la bienvenida a 4 nuevos integrantes que engordan su bancada. Sí, pero ellas no se han pasado a la bancada social cristiana, no sé por qué Alfredo habría dicho algo así, pero ellas no se van a la bancada. Solo votan con los social cristianos. ¿Sí? No sé si votarán con los social cristianos porque a partir de ese anuncio habría que analizar, ver cómo votan, para ahí sí corroborar lo que dice Alfredo o lo que dicen mis colegas legisladoras, que ellas no se han pasado a la bancada. La pregunta asambleísta es, ¿por qué se fueron de Construye? Bueno, a raíz de las declaraciones de Alfredo Serrano en la convención del Partido Social Cristiano, donde anuncia que nuestras compañeras de bancada al parecer estarían enfiladas con el Partido Social Cristiano, eso generó malestar al interior de la bancada porque hemos sido unidos en el triunfo y en la adversidad. Entonces eso sí generó un poco de fricción. Y es por eso que decidieron las compañeras ser asambleístas independientes. Y así lo han dicho en sus comunicados. Usted le preguntó ayer al asambleísta seguramente le habrá dicho que ya no se ha pasado a la bancada social cristiana. Y eso se podrá corroborar, como Vero bien lo dice, con el tema de las votaciones. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habla acerca del pedido de enjuiciamiento a la vicepresidenta Verónica Abad. Escuchemos su opinión. Lo primero que nosotros debemos entender es que en estos casos la Constitución plantea en el artículo 120, número 10, una denominada inmunidad, es decir, una especie de protección que se les da. Yo me inclino más siempre por llamar privilegio, ¿no?, a esto que denominamos inmunidades. Digo privilegios porque a la larga el común de los mortales, un ciudadano de a pie, no goza de estas protecciones especiales que la Constitución les da a estos funcionarios, ¿no? Pero en todo caso, la Constitución lo que indica es que si es que se pretende el procesamiento penal de un presidente o de un vicepresidente de la República, previo a iniciar ese procesamiento se requiere la autorización de la Asamblea Nacional, lo que coloquialmente nosotros denominamos levantamiento de la inmunidad.
Y esto es a lo que estamos abocados nosotros a ver el próximo viernes. Hoy estamos miércoles 12, el viernes 14. Entiendo que ya ha sido convocada por parte del presidente de la legislatura la sesión parlamentaria en la que van a tener que abocar conocimiento del oficio que ha remitido la jueza de instrucción, que usted se refiere, es la jueza Camacho, o en el que solicita que la Asamblea Nacional autorice, si es que hay la votación necesaria para aquello, el enjuiciamiento penal de la vicepresidente Verónica Abad. Entonces, el día viernes lo que vamos a ver es básicamente eso. Pues, se va a instalar la sesión, se va a poner en consideración de los legisladores, de los 137 legisladores, la documentación necesaria del caso. Si es que estuviésemos hablando en estrictos términos de Estado de Derecho, debería producirse un debate en la legislatura en donde se cotejen los elementos de convicción que tiene Fiscalía para efectos de, si es que a juicio de la Asamblea así se produce, autorizar el enjuiciamiento de la vicepresidenta de la República. En todo caso, para que eso ocurra, se requieren, dice nuestra Constitución, 92 votos, es decir, el equivalente a los 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Si es que se mociona esa posibilidad y hay los 92 votos, eso volverá a la Corte Nacional de Justicia, es decir, el trámite vuelve a la Corte Nacional de Justicia, donde ya se instalará hasta aquí tentativamente, al menos el próximo día lunes, una audiencia de vinculación y formulación de cargos en contra de la vicepresidenta de la República. Entonces ahí es donde surgen las hipótesis, ¿no es cierto? Y cabe la posibilidad que se dé un escenario que tuvo lugar hace algunas semanas, hace algunos meses, cuando el juez Luis Rivera le pidió autorización al Parlamento para enjuiciar al ex vicepresidente Jorge Glass, lo cual fue calificado como una tontería, porque Glass fue vicepresidente hace ya una década, no cabía pues pedir esa autorización, pero de todas maneras el presidente de la Asamblea o quien estuvo en la presidencia de la Asamblea sometió el caso a tratamiento y a votación, y no hubo votos ni a favor ni en contra de la petición. Probablemente el viernes podría darse un evento así, dentro de la línea de posibilidades. A ver, yo creo que en eso debemos ser muy claros, y además creo que el caso de Jorge Glass no es un caso comparable con el de la señora Verónica Abad, y se le voy a decir por qué. Lo primero, fue esta legislatura la que no actuó como ya hizo la Asamblea Nacional en integraciones pasadas, porque lo que usted trae a colación, que es el caso que sucedió, creo que en diciembre de 2023, cuando este juez Rivera, afortunadamente que ya no integra el Pleno de la Corte Nacional, le solicitó a la Asamblea Nacional el levantamiento de una inmunidad para una persona que ya no gozaba de esa inmunidad, ¿no? Y partiendo de ahí, hay una gran diferencia. Glass en ese caso ya no era vicepresidente desde el año 2018. La señora Abad sí es vicepresidente de la República en funciones, y por esa razón ella sí goza de esa inmunidad. Por esa razón la Fiscalía, ¿qué es lo que dijo tras la votación en el caso Jorge Glass? Dijo, bueno, con independencia de lo que ocurra o haya ocurrido en la legislatura, yo no necesito la autorización del Parlamento para procesar a un ex vicepresidente, porque la Constitución es clara en determinar que esa es una protección que se produce solo respecto de quienes desempeñan el cargo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. G7 nostálgico. La reunión del G7 que se celebra en Italia en esta ocasión se produce a pocos días de las elecciones para el Parlamento Europeo del pasado fin de semana, con los resultados de estas ya conocidos y comentados. Parecería que esta cumbre será ocasión de despedidas para algunos gobernantes, como es el caso del primer ministro británico Sunak, que casi con seguridad matemática dejará de serlo el próximo 4 de julio en las elecciones para el Parlamento británico, donde las encuestas muestran una clara ventaja laborista
con el Partido Conservador abocado a una derrota histórica tras varios años de dominio total. Similares dudas giran en torno a la reelección del presidente Biden, acosado por problemas que van desde la condena penal a su hijo al manejo de la crisis de Gaza, que fractura sus relaciones con la poderosa comunidad judía en Estados Unidos, decidida y decisiva en la recaudación de fondos de campaña, y con los sectores del Partido Demócrata, por otro lado, que se han alineado con la causa palestina en el conflicto. Hasta este momento, las encuestas en los llamados estados bisagra, como se denomina a aquellos que fluctúan entre uno u otro partido en cada elección, no lucen favorables para el presidente Biden, lo que resulta paradójico dada la situación del candidato opositor, el expresidente Trump. Si la condena a Hunter Biden por un delito que sin duda reviste muchísimo menos gravedad que aquellos de la colección de sentencias que está acumulando Trump y que recién se están iniciando por soborno y por estafa de los ya juzgados, y a la espera del resultado de los mucho más graves, el electoral, por el cual se intentó un fraude desde la propia presidencia a la asonada golpista de enero de 2020 para impedir la proclamación del presidente electo en Washington. Como se presentan las cosas, quién sabe si el mejor resultado no sería que ambos pierdan. Por el lado de Francia, el presidente Macron, a quien se le debe reconocer su capacidad y voluntad de entender el fuerte mensaje de las urnas, que muestran un significativo cambio en la correlación de las fuerzas políticas en el país, ha convocado a elecciones anticipadas del Parlamento francés en una arriesgada apuesta que lo puede dejar más aislado tras las mismas ante el empuje de la derecha de la señora Le Pen, que de repetir su votación de las elecciones europeas, rozaría con el otro candidato ultra, Zemmour, el 40% del voto a nivel nacional. Con piel de elefante, el primer ministro de Alemania no parece darse por aludido del catastrófico resultado de su partido, el SPD, y de sus socios de coalición en las referidas elecciones europeas, e imperturbable planea concluir su mandato. En medio de estas debilidades y posibles despedidas, la primera ministra italiana, a la que le corresponde hacer de anfitriona, brilla con luz propia ante su contundente victoria electoral, pues su partido de los Hermanos de Italia emerge como claro vencedor de la elección, pero además como la fuente de un nuevo e indiscutido liderazgo de la señora Meloni, de ese segmento de la derecha dura de la que formaba parte y forma parte ante el declive de la Lega de Salvini y del partido de Berlusconi, Forza Italia, luego de su muerte. Veremos un G7 en el que la anfitriona buscará afirmar sus credenciales atlantistas y a favor de la Unión Europea y su disposición a convertirse en puente para acercar posiciones al seno del Parlamento Europeo de las crecientes derechas duras con otros grupos más moderados de línea conservadora. La selección que hace la señora Meloni del sitio donde se celebrarán las reuniones del G7 no es para nada casual. No escoge para esta reunión a la Italia industrial y más europea del norte, de Milán o Turín, sino escoge el sur, la Apulia, más rural y mediterránea. La clave es la última palabra, mediterránea, pues para la agenda de la primera ministra, coincidente con las
con las de la emergente derecha dura de toda Europa, el Mediterráneo es el epicentro de la migración ilegal a Europa, tanto desde África como de Medio Oriente, un factor decisivo en las elecciones europeas, reflejado ya en varias elecciones nacionales previas en Países Bajos, en Suecia recientemente, pero que están en la mente de toda Europa. La señora Meloni ha invitado a la reunión del G7 a 13 países del África y Medio Oriente para discusiones que se orienten a encarar el problema migratorio en origen, proponiendo inversiones para que se pueda generar empleos y desestimular un fenómeno que tiene un gran componente económico, pero que lamentablemente no es el único, pues la violencia estructural, política o religiosa es también un importante factor. La ubicación del resort donde se desarrollará el evento hacia el mar Adriático destaca también el concepto desarrollado por la señora Meloni de la creación de centros de filtro de los migrantes fuera del territorio de la Unión Europea, en los que se haga la validación de solicitudes de asilo antes del ingreso del migrante a Europa. De hecho, Italia ya llegó a un acuerdo en tal sentido con Albania y experimentos no formales se están dando en el Reino Unido al procesarse las solicitudes en islas costa afuera. Al parecer, la idea sería habilitar estos centros en Egipto, Libia, Túnez y Jordania, con financiamiento y apoyo europeo naturalmente, como mecanismo de gestión indispensable para la concesión de asilo. Obviamente, esto implicará un marcado endurecimiento de las políticas de deportación inmediata de los migrantes indocumentados. También se planteará con esos países unos proyectos importantes de generación de energías limpias para alinearlos en la lucha contra el cambio climático, cuyos efectos son particularmente severos en algunos de ellos por las recurrentes sequías que se están produciendo. Un Sahara de paneles solares sería sin duda una gigantesca central eléctrica global. El otro tema abordado por el G7 se refiere al apoyo económico a Ucrania por la agresión que sufre. Se ha acordado en principio establecer un fondo de hasta $50.000 millones a ser financiado con los rendimientos de los fondos rusos congelados en el sistema financiero internacional, que servirían para la restitución del fondo inicial a sus aportantes. Esta es una medida que establece desde ya una responsabilidad económica de Rusia por las destrucciones y daños que su agresión le ha causado a otro país, Ucrania en este caso. Rusia responderá seguramente apropiándose de las inversiones de empresas occidentales en territorio ruso, lo que hará muy difícil que esas empresas u otras regresen a Rusia una vez que concluya la agresión, con lo cual la dependencia y el vasallaje ruso hacia China se agudizará cada vez más. Concluida esta cumbre, los líderes se reunirán de nuevo el sábado para una conferencia de paz para Ucrania que no se percibe muy positiva, ya que ni Rusia ni China estarán presentes, o sea, un baile sin parejas. Ya comentaremos al respecto. Muchas gracias. Editorial. Indulto a Correa. Rafael Ollarte, El Expreso. La vicepresidenta Abad titubeó alarmantemente cuando el periodista Lenin Artieda le inquirió directamente si le otorgaría el indulto a Rafael Correa de asumir la jefatura de Estado en caso de que irregularmente se forzara al presidente Noboa a pedir licencia para presentar su candidatura, que según fallo antiguo de la Corte Constitucional no es un caso de reelección.
El presidente de la República tiene facultades en materia judicial, incidiendo en el cumplimiento de sentencias condenatorias al poder indultar, conmutar, es decir, cambiar o rebajar penas. La Asamblea también puede indultar, pero solo basando en las decisiones con motivos humanitarios, pero además puede amnistiar por delitos políticos. En la amnistía se extingue la acción penal, como efecto de la ficción jurídica de inexistencia de los hechos. En cambio, con el indulto, al tratarse de un perdón, solo se extingue la pena, por lo que se exigen dos cosas básicas para la concesión: la existencia de una sentencia firme, no recurrible, y que el condenado esté cumpliendo su pena. La Asamblea tiene una prohibición en materia de indulto, no puede concederlo por delitos contra la administración pública. Curiosamente, la Constitución del 2008, al igual que la de 1998, no extiende al jefe de Estado la prohibición de indultar por esa clase de delitos, lo que se confirma en el Código Integral Penal. Entonces, guste o desagrade, su condena por cohecho imposibilita a la Asamblea indultar al presidente Correa o al expresidente Correa, pero no impediría el indulto presidencial. Pero la gracia presidencial tiene un obstáculo: su carácter de prófugo lo frena. La amnistía tampoco sería una opción, pues más allá de que requiere del voto conforme de 2/3 de los legisladores, por lo que requerirá un amplio consenso parlamentario y además de que no cabe por cohecho, solo se concede por delitos políticos. Claro que un jefe de Estado y un parlamento pueden acudir a vías hecho y respectivamente decretar la gracia al expresidente o resolver el otorgamiento de indulto o amnistía irregularmente. Ese acto sería impugnable, pero mientras no haya decisión judicial en contrario, debería cumplirse. Las consecuencias políticas en todo caso serán distintas. Como puede ver el común de los mortales, las inmunidades, los indultos, amnistías, asilos, etc., son para un grupo de privilegiados. Usted no sea ingenuo, cumpla la ley no más. Rafael Ollarte, El Expreso. Las ambiciones políticas, artículo de Miguel Rivadeneira, publicado en diario El Universo. Los enredos y la confrontación política no cesan, al contrario, aumentan en un año en el que pronto se profundizarán con el inicio del proceso electoral con miras a los comicios presidenciales y legislativos de febrero del 2025. Y con ello, más espacio para la demagogia. La mayoría de los políticos y asambleístas no quiere comprender la realidad que vive el país y camina con miopía en medio del juego de intereses de grupo, partido o personales, sin importarles las secuelas de la crisis económica, social, de desempleo y, lo más grave, la inseguridad que viven los ciudadanos. Todo esto en medio del conflicto armado interno, conflicto prolongado pero de mediana y baja intensidad. No se ha llegado aún a la alta intensidad. Va para largo y tiene sus picos hacia arriba, aunque bajen a momentos en unos territorios. Cuando el Estado se hace presente con mayor fuerza, bajan los niveles de violencia temporalmente, pero migran a otros territorios, lo que expertos califican como el efecto globo. Así ocurrió en Esmeraldas, en donde las Fuerzas Armadas mantienen el control, pero hoy el problema está concentrado en Manabí. La ruptura del acuerdo legislativo deja sus secuelas. Se lograron aprobar proyectos económicos urgentes que presentará el Ejecutivo, pero la entrega de la conducción y control de comisiones legislativas, clave, fiscalización, justicia y estructura del Estado, entre otras, fue peor porque los resultados se evidenciaron posteriormente y es una pesadilla para el resto del periodo legislativo. El saldo negativo ha sido evidente hasta ahora. Un proyecto de reformas penales peligroso que malogró otros cambios y que fuera puesto al descubierto con la pretensión de consagrar la impunidad y meter mano a las indagaciones que realiza reservadamente la Fiscalía. El Ejecutivo debió vetar totalmente otro proyecto de reformas al Código de la Función Judicial que, aunque haya habido temas rescatables, pretendió también consagrar la intención de otorgar licencias sin sueldo a los vocales del Consejo de la Judicatura que sean procesados judicialmente e ir a la cárcel o arresto domiciliario. Tamaña audacia.
La Asamblea logró aprobar recientemente una enmienda constitucional que reduce el número de votos para que se ratifiquen en un texto vetado parcialmente por el Ejecutivo. Se necesitaba mayoría calificada, 92 votos. Con el cambio, la ratificación será solo con mayoría de 70 votos, con la actual conformación legislativa, lo cual le obliga al presidente a imponer veto total que impide analizar el proyecto un año. Así se vio obligado la última semana con las recientes reformas a varias leyes orgánicas que disponían la asignación directa y oportuna desde el Banco Central de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes para los gobiernos locales y provinciales, aunque no existan los fondos para ello. A esto se suman las ambiciones personales demostradas por la segunda mandataria, que genera desconfianza y que se ha enredado en sus propias palabras con total desconocimiento del ordenamiento jurídico. Otra vez, se vuelven a plantear problemas de gobernabilidad por las ambiciones políticas que se evidencian, incluso confrontados entre los mismos aliados hasta hace poco. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. Seguridad y desarrollo. César Ulloa, La Hora. El combate contra la inseguridad y la violencia no se agota en las acciones efectivas y oportunas de las fuerzas del orden, sino que más bien podría ser complementado con el ataque a sus causas estructurales. Esto significa la implementación de un modelo de desarrollo con resultados a mediano y largo plazos, resultados de una política social de Estado para atender a los segmentos en condiciones de pobreza y extrema pobreza que no acceden a la educación en sus distintos niveles, a los servicios básicos, que padecen desnutrición, sin perder de vista además a las adolescentes y jóvenes embarazadas, la violencia intrafamiliar y el suicidio como primera causa de muerte en los jóvenes. En otras palabras, la contundencia en contra de la inseguridad puede ganar en sostenibilidad si va acompañada con medidas de largo aliento que inviertan en la juventud. Y aunque parezca el análisis muy sencillo, no deja de ser evidente que mientras haya millones de jóvenes sin acceso a estudio ni con posibilidades de empleo, la delincuencia común y el crimen organizado tienen mano de obra a la vuelta de la esquina en voluminosas cantidades y de fácil reclutamiento. En ese sentido, urge una política social para los jóvenes como parte de un acuerdo nacional que rebase el apetito político de los partidos y movimientos. La receta no es de igual aplicación en todo el territorio, pues las localidades tienen sus propias dinámicas y características. Solo con esta interpretación se podría ahorrar esfuerzos gigantes que, si bien demuestran buenas intenciones, sin embargo no redundan en resultados favorables. Por tanto, la inversión social en los jóvenes se podría construir desde abajo hacia arriba y desde lo local hacia lo nacional, desde una perspectiva que incorpore la salud, la educación, el deporte, el empleo, la cultura y el arte. Uno de los mayores retos es construir un sentido de vida para millones de jóvenes, quienes por ahora piensan en emigrar a cualquier costo. De ahí que no se debe descuidar el combate al crimen organizado por parte de las fuerzas del orden y la justicia, pero de la mano de una propuesta de desarrollo. César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. Protestas por la aprobación de la ley Omnibus de Milei en Argentina. Manifestantes y policías se enfrentaron el miércoles frente al Palacio del Congreso de la Nación Argentina. Las protestas se produjeron en el momento en el que el Senado argentino comenzó a votar una reforma del Estado y proyectos de ley fiscal propuestos por el presidente Javier Milei. La policía dispersó a los manifestantes con cañones de agua. Milei prometió que resolvería la peor crisis económica de Argentina en 2 décadas, pero su partido político no cuenta con mayoría en el Congreso y ha tenido dificultades para llegar a acuerdos con la oposición. La Casa Blanca no descarta conmutar la condena de Hunter Biden. La Casa Blanca no descartó este miércoles una posible conmutación presidencial para Hunter Biden, o sea, una reducción de la pena después de que fuera declarado culpable. El presidente Biden descartó un indulto para Hunter, pero una conmutación podría reducir cualquier sentencia que enfrente el hijo del presidente.
y al mismo tiempo permitir que se mantenga su condena. No he hablado con el presidente sobre esto desde que salió el veredicto y como todos sabemos, la sentencia ni siquiera ha sido programada todavía. Entre tanto, nuevos detalles emergen del veredicto histórico que convirtió a Hunter Biden en el primer hijo de un presidente en ejercicio en ser condenado por un delito grave. El jurado, después de 3 horas de deliberaciones, lo declaró culpable de 3 cargos por mentir sobre su consumo de drogas en un formulario federal para comprar un arma. Sin embargo, los miembros inicialmente estaban divididos sobre si Biden era culpable. Lo creas o no, fue una votación dividida. Esa fue la primera votación. Los miembros del jurado dijeron que el hecho de que Hunter era el hijo del presidente no influyó, mientras algunos mensajes de texto revelaron que Hunter sabía que era un adicto. De hecho, esperaba un vendedor de droga el día después de comprar la pistola. Estoy pensando que hizo algo malo y las acciones tienen consecuencias. Por su parte, los republicanos hicieron eco en gran medida de la afirmación del expresidente Trump de que el Departamento de Justicia trató al hijo de Biden con guantes de seda, mientras procesaron celosamente a Trump. Claramente la evidencia fue abrumadora aquí. No creo que ese sea el caso en el juicio a Trump, y todos los cargos que se han presentado contra él obviamente lo han sido con fines políticos. Hunter Biden es un incidente aparte. Hunter Biden todavía se enfrenta a un juicio en septiembre en California, acusado de no pagar $1,4 millones en impuestos, mientras gastaba su dinero en drogas, escorts, hoteles de lujo y coches exóticos. Se considera el caso más grave en su contra, y la condena del martes plantea la posibilidad de que reciba una sentencia más severa si un jurado lo declara culpable en el caso de impuestos, porque las pautas federales toman en cuenta condenas anteriores. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La OTAN reafirma su apoyo a Ucrania pese a las últimas amenazas de Rusia. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas para acordar un plan de ayuda a la seguridad y el entrenamiento militar a largo plazo para Ucrania. El secretario general dijo que las fuerzas ucranianas necesitan saber qué armas, municiones y fondos van a recibir. Expect that the NATO ministers will agree a plan for NATO security assistance and training for Ukraine, and will also discuss a long-term financial pledge that I expect Allied leaders will agree at the NATO summit in July. Los ministros se reúnen durante 2 días antes de una cumbre organizada por el presidente estadounidense Joe Biden en julio, en la que se espera que los líderes anuncien más apoyo financiero para Ucrania. Los aliados occidentales tratan de reforzar su apoyo militar, mientras las tropas rusas lanzan ataques a lo largo de la línea del frente, aprovechando el retraso en la ayuda estadounidense. China estalla contra los aranceles de la Unión Europea a sus coches eléctricos. El gobierno chino ha criticado a la Unión Europea por su propuesta de subir los aranceles a sus vehículos eléctricos. La Comisión ha anunciado que aumentará los aranceles del 10 al 38% para los fabricantes del gigante asiático. Portavoces del Ministerio Chino de Comercio aseguran que es una decisión equivocada que podría desembocar en una guerra comercial. Pekín ha prometido responder con posibles aranceles adicionales a los productores europeos de coñac, carne de cerdo y perfumes. 中方有必须捍卫的原则，那就是世贸组织规则和市场原则，也有必须维护的利益，那就是中国电动汽车产业和企业的合法权益。为此，我们将坚决采取一切必要措施。
La guerra comercial entre China y la Unión Europea viene de lejos. Bruselas alega que el apoyo estatal de Pekín a sus empresas supone competencia desleal, pues los productores europeos que no cuentan con tales ayudas son incapaces de competir en igualdad de condiciones. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos.
En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.